Hola hermanos, Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Quiero contarles que no solamente soñé con el arrebatamiento de la iglesia, sino que después de esa noche yo tuve 2 sueños más donde el Señor estuvo tratando con mi vida. Una de las cosas que yo quiero aclarar, hermanos, es que el Señor siempre nos habla por medio de su palabra. Todo lo que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos está en la palabra de Dios. Lo que yo estoy teniendo son experiencias personales donde yo creo que el Señor está tratando con mi vida, pero son experiencias personales. Esa misma noche donde yo soñé con el arrebatamiento de la iglesia, mi señora también soñó con el arrebatamiento. Al otro día, al despertarnos, fue para nosotros asombroso poder decir que yo había soñado con el arrebatamiento y que ella también. Era como decir, esta misma noche los dos soñamos con el arrebatamiento de la iglesia. Qué impresionante. Y yo le conté mi experiencia y mi señora me contó su experiencia, lo que ella vivió, porque para nosotros fue como vivirlo. Mi señora decidió atesorarlo en su corazón, guardarlo para ella. Y yo pasando unos días sentí un peso dentro mío en el cual sentía que debía compartirlo, en el cual sentía que debía contarlo lo que me había pasado. Por eso, hermanos, hice el video contando ese sueño. Pero pasando 2 o 3 días, tengo un segundo sueño. En este sueño yo me encuentro en un río de aguas muy cristalinas, unas aguas hermosas, en donde yo podía ver las piedras que había abajo. Y en ese río se escuchaba unos cánticos impresionantes, era hermoso, y a través de los cantos esos yo sentía la presencia de Dios, podía sentir la presencia de Dios. Estaba tan lindo poder estar en ese río, y en ese río yo estaba junto a mi esposa y sentíamos esa presencia de Dios, y había un gozo en nuestras vidas. Pero de repente yo aparezco al costado del río, como en un caminito al costado del río, y yo empiezo a caminar en ese caminito, pero parecía que cada vez me alejaba más de la presencia de Dios y cada vez escuchaba menos esos cánticos. Aunque yo estaba al costadito del río, cada vez me sentía más lejos de su presencia, más lejos de la presencia del Señor. Y ahí me desperté. Cuando me desperté le cuento esta experiencia a mi señora y le comento, le digo, tengo que buscar más del Señor. Tengo que aferrarme más al Señor, porque mientras yo estaba en ese río, yo sentía la presencia del Señor y era tan lindo lo que yo estaba viviendo. Pero cuando salía al costadito, sin darme cuenta, cada vez estaba más lejos del Señor. Yo digo, no, el Señor está pronto a venir a buscar a su iglesia. Debo mantenerme firme, debo mantenerme en la presencia del Señor. En esos días busqué del Señor, como debemos hacer nosotros. Cada día buscar la presencia del Señor, leer su palabra, meternos en ayuno, estar en la presencia del Señor, porque los días son difíciles. Pasado 2 o 3 días de ese sueño, tengo otro sueño más. En ese sueño yo aparezco con 2 señoras. Cuando yo empiezo a caminar con esta señora, me estoy dirigiendo hacia la terminal de micros de larga distancia. Cuando estamos llegando a esa terminal, estas 2 señoras me dicen, nosotros nos vamos porque tenemos que arreglar unos papeles. Yo le digo, pero el micro está por salir. En el sueño era como que nosotros teníamos que tomar ese micro, pero el micro está por salir. Y ellas me decían, pero tenemos que arreglar estos papeles. Entonces yo le dije, bueno, me dirijo hacia donde está el micro. Y yo empecé a caminar hacia donde estaba el micro con mi bolso en la mano. Por allá puedo ver el micro
y al chofer haciéndome señas como para que me acerque, para que vaya, para que guarde mi equipaje. Decido llamar a estas señoras y le digo, miren que el chofer me está llamando, el micro está por salir. Y estas señoras me dicen, no, todavía no va a salir el micro porque tienen que anunciarlo, se tiene que escuchar por los parlantes. No, pero miren que el micro está por salir, el chofer me está llamando, el micro ya va a salir. Y me dicen, no, tiene que haber un aviso final. Tiene que haber un aviso final, me dice. Entonces, el chofer me llama y yo le digo, todavía faltan personas. Me dice, el micro ya sale. Entonces él guarda mi equipaje y yo subo al micro. Cuando el micro empieza a marchar, de repente agarra un camino angosto, muy angosto, cada vez más chiquito. Y ahí me desperté. Cuando me desperté, lo primero que sentí es que el Señor ya venía a buscar a su iglesia. Que todavía hay personas esperando un aviso más. Personas esperando una señal más. Pero el Señor ya nos está hablando por medio de su palabra. Vemos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. El Señor nos está hablando por pastores. El Señor nos está hablando por hermanos. Que Él ya viene a buscar a su iglesia. Pero todavía hay personas que están esperando un aviso más. El último aviso. Y no va a pasar. Porque el arrebatamiento será de sorpresa, en un abrir y cerrar de ojos, dice su palabra. Hermano, estemos preparados, porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Prepárese, ore, ayune, busque la presencia del Señor.